You are currently the only person in this conference. Hola a todos, este es la clase número 5, de trabajo práctico número 5. Vamos a analizar el tema de la unificación del mundo y vamos a tratar de justamente de entender, haciendo una conexión con todos los temas vistos tanto en los teóricos como en los trabajos prácticos. Vamos a hacer un resumen antes de arrancar, porque justamente este trabajo práctico está vinculado con el práctico número 6 y el práctico número 7, que estamos viendo el mismo periodo, que es el siglo XIX, y cómo el capitalismo se desarrolló durante todo este proceso, tanto a nivel comercial, a nivel ideológico, ¿no? Y en el desarrollo de las fuerzas productivas de trabajo y el desarrollo de la clase obrera, ¿no? Que ese es el trabajo número 7. Ahora lo que vamos a analizar en este trabajo práctico, continuando el trabajo práctico anterior que habíamos analizado justamente el desarrollo de la esclavitud en el mundo, en cómo justamente los imperios europeos centralmente habían apoyado el desarrollo de la esclavitud en el mundo, y ya llegado para el siglo XIX, inician un proceso de abolicionismo de la esclavitud en el mundo, y cómo esto produce un impacto a nivel mundial, porque se desarrollan nuevas fuerzas productivas. En este caso se denomina como la revolución industrial, que es la que emerge en Inglaterra para principios del siglo XIX, inicia un proceso de cambio. La fuerza laboral, que había sido la esclavitud durante los siglos XVI, XVII, centralmente en el siglo XVII, esa fuerza de trabajo que había sido el motor del desarrollo de las economías imperialistas, el desarrollo a través de la producción de materias primas, cambia en este proceso con la aparición de nuevas tecnologías, con la aparición de la máquina de vapor, e inicia un proceso de cambio en la matriz de la fuerza productiva, y pasa a usarse otro tipo de fuerza de trabajo. Por un lado, la maquinofactura, y por otro lado, el trabajo asalariado, que es una novedad durante todo este proceso, es donde se producen las distintas apariciones de las clases obreras y sus distintas formas de organización, pero centralmente en este caso es donde se produce una consolidación ya del capitalismo con una nueva clase dominante, que es la burguesía. Esto más o menos para que tengamos en resumen de lo que veníamos hablando hasta el momento, ¿no? Y vamos a hablar en este caso, después de la revolución industrial, en cómo se desarrollan estas fuerzas productivas, centralmente basándose, según lo que dice Hobsbawm, en el desarrollo industrial del ferrocarril, el desarrollo del telégrafo, el desarrollo de las industrias navieras, el desarrollo de la banca financiera también, ¿no? Y cómo se dieron distintos tipos de procesos en el mundo. Por un lado, por ejemplo, en Estados Unidos, la expansión hacia el oeste y la gran inversión de los capitales de los ferrocarriles ingleses y norteamericanos, también propios nacionales en Estados Unidos, y en su paralelo desarrollo con la industria del telégrafo, bueno, y las consecuencias que tiene justamente este desarrollo, que, como dice Marx dentro de su análisis de esta etapa, aparece la creación a partir de la nada, de grandes nuevos mercados en el mundo, ¿no?
Es decir, en lugares donde no hay absolutamente nada, aparecen nuevos mercados comerciales justamente con esta alianza de las burguesías y los grandes capitales financieros que empiezan a dominar el mundo, ¿no? Ya con una, digamos, con una clase, con un feudalismo ya en deterioro, todavía plenamente vigente, pero ya en deterioro, y en el cual pasan a avanzar estas grandes burguesías con sus grandes capitales a dominar todo el planeta. Para comenzar, vamos a hacer un recorrido sobre el mundo, ¿no? Ustedes recordarán el proceso de expansión imperialista en la cual los portugueses iniciaron exploraciones en el norte de África, tomando las islas de Ceuta y luego estableciendo puertos y factorías en África. Posteriormente los españoles ocupando el territorio que después se denominaría como América Latina. Los holandeses también lanzándose al mercado, a la ocupación territorial en búsqueda de nuevos mercados hacia Asia, llegando hasta Japón directamente. Y luego, por último, los ingleses, que son los que terminan con la compañía inglesa de las Indias Orientales, una de las compañías más grandes durante los siglos XVI y XVII, controlando gran parte del comercio global y controlando la fuerza de producción, sobre todo controlando el comercio de esclavos, ¿no? Esta expansión del mundo que se da en todo el globo, los europeos se expanden, digamos, los imperios europeos se expanden por todo el globo, a pesar de que se llega a todos los lugares del mundo, el mundo todavía había grandes lugares que no eran conocidos. ¿Sí? La cartografía, si bien estaba ya desarrollada para el siglo XVII, recién para el siglo XVIII y para el siglo XIX centralmente, se termina de establecer los mapas con precisión del mundo. A ver, si bien estaban los mapas bien definidos en sus costas, pero hacia adentro de esos territorios, por ejemplo, hacia el adentro del África, todavía quedaban enormes espacios en blanco para los cartógrafos europeos, en los cuales eran espacios que había que explorar. Esta expansión del mundo y esta ocupación de los imperios de los distintos territorios del mundo genera una idea falsa de que el mundo estaba conocido, de que el mundo estaba unificado, ¿no? Centralmente todavía está en desarrollo las distintas relaciones y lazos económicos, ustedes fíjense para el siglo XIX, los lazos económicos de las potencias europeas, de los imperios europeos. Si bien para 1700 y 1800, de principios de 1800, ya existía un comercio, un mercado mundial, este comercio es posterior a la revolución industrial que se termina consolidando este mercado mundial a valores que nunca había sido visto en la humanidad. Para que ustedes tengan una idea, sí, en 1740 o 1720, la cantidad de comercio y de tonelaje de materias primas que había en el mundo llegaba a cientos de toneladas, cada barco que podía cargar a nivel mundial. Esto se multiplica por 6, es decir, para 1800, este mercado mundial se expande muy rápidamente, justamente, hacia los lugares que se consideran como lugares atrasados. Esto lo vamos a ver al final, de por qué se los consideraba atrasados y cómo se establecen ideas de
civilización, ¿no? Y lugares no civilizados, lugares no atrasados, a los cuales hay que llevar el desarrollo, hay que llevar la tecnología, pero centralmente detrás de estas ideas hay que llevar los productos y comerciarlos en desventajas, obviamente, con estos territorios. Explorar y llevar la civilización al mundo bárbaro se convierte en una de las premisas de expansión comercial del mundo. ¿A qué me refiero con explorar? Es decir, llevar, ir y buscar nuevos territorios para poder comerciar, llevar la luz de la civilización, que se refiere, por ejemplo, vestir al salvaje, encontrar un territorio donde esté el salvaje desnudo y, bueno, llevarle la civilización, según los europeos, y esto significaría llevarle, por ejemplo, que se ponga un par de pantalones, ¿no? Que se vista, que el salvaje se vista. Y con ello, justamente, que una vez que el salvaje empieza a vestirse, empieza a consumir los productos propios de la producción industrial europea. Y a través de un comercio, obviamente, en desventaja entre estos considerados salvajes y una ventaja totalmente brutal de parte de estos considerados los europeos, los imperios europeos como los civilizados, ¿no? Entonces, esta idea de llevar el progreso, el desarrollo al mundo bárbaro, termina consolidándose. Ustedes fíjense que durante la etapa de la esclavitud, estas ideas ya empiezan a formarse, llevando justamente la idea de civilización, pero acá aparece el factor centralmente comercial, en el cual la civilización está vinculada justamente con el desarrollo, ¿no? Con el comercio internacional y la instalación de los productos durante este periodo del siglo XVIII y el siglo XIX. Centralmente en el siglo XIX, donde además de insertar la gran cantidad de productos a culturas subdesarrolladas, culturas bárbaras, culturas salvajes, se le incorpora también la inyección de capitales a través del desarrollo justamente del ferrocarril, ¿no? Y el desarrollo de obras públicas para justamente incorporar este desarrollo del ferrocarril, ¿no? Y acá aparece justamente un nuevo tipo de comerciante, el comerciante publicista, en el cual trata de convencer a estas culturas bárbaras de que la civilización es algo novedoso, que hay que incorporarlo a su sociedad. Y también tenemos que analizar justamente en este periodo en el cual los estados aparecen, los estados-nación en paralelo, ¿no? Para que ustedes lo puedan referenciar, Argentina recién para 1810, 1816, en este periodo de convulsiones internas y de definiciones internas, se termina estableciendo como un territorio, como la República Argentina, ¿no? En el mundo también estos estados empiezan a aparecer. Estos estados emergentes en todo el mundo aparecen justamente inmediatamente acá en América Latina, aparecen el estado de Perú, la República de Perú, la República de Bolivia, la República de Chile, y se empiezan a formar en el mundo. En Estados Unidos ya en 1779 ya se había producido justamente la independencia de los Estados Unidos, ahí en un periodo muy corto. Empiezan a aparecer distintos estados en el mundo que empiezan a conformarse como estados-nación, y estos estados emergentes se convierten en nuevos mercados para estos imperios europeos. Y son estos estados los principales consumidores durante esta etapa de los productos de esta revolución industrial. Estamos hablando de infinidad de productos elaborados, como centralmente no solo basados en las telas, sino que un producto que es incorporado a nivel global, que es el desarrollo del ferrocarril.
La idea de justamente de el buen colonizador, el buen civilizador, el europeo blanco, el que trae el progreso, el desarrollo, estas ideas que terminan perdurando durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX y casi hasta nuestros días, esta idea de que las inversiones extranjeras traen el desarrollo, son ideas que hasta el día de hoy perduran, se empiezan a establecer en estos momentos cuando el capitalismo se empieza a consolidar en el siglo XIX, que es justamente donde la matriz productiva y el desarrollo del capital financiero se da a través de distintas inversiones, y una de las principales inversiones en las cuales se termina desarrollando el capital financiero es el desarrollo del ferrocarril, ¿no? En paralelo, justamente, ustedes por ahí se llegan a preguntar, ¿y qué pasó con África? Si se termina aboliendo la esclavitud, ¿qué pasa con África? Se ve beneficiada, se ve abandonada. Bueno, África se convierte otra vez en una zona de explotación. Primero, una vez que África deja de producir para el mercado mundial los esclavos, África se convierte en un territorio fértil para el cultivo de materias primas que ya venían siendo producidas, pero centralmente se empiezan a producir materias primas para el consumo del mercado europeo. Estas materias primas que por una condición geográfica no pueden ser cultivadas en Europa, digamos, por ejemplo, el café no crece en territorios fríos, la caña de azúcar, el cacao y otros productos que no pueden ser producidos en climas más fríos, pero sí en climas cálidos, y centralmente África se empieza a convertir también forzadamente en una productora de materias primas agrarias. Pero también tiene justamente una nueva explotación que es la minería, con la posibilidad que se empiezan justamente a encontrar yacimientos de piedras preciosas, de oro y de diamantes. Empieza África justamente a ser explotada a través de la minería, y otra vez en desventaja, los capitales financieros, los capitales de estos imperios, otra vez inician un proceso de ocupación de África, iniciando un proceso tan rápido de ocupación territorial que estos exploradores y estos cartógrafos terminan explorando en un periodo de casi 40, 50 años el territorio africano, mapeándolo los cartógrafos, y terminan justamente dividiéndose las potencias europeas, todo el territorio africano, ¿no? Y África nuevamente pasa a ser un nuevo espacio de un nuevo proceso de explotación de la mano, ya no de las coronas, digamos, de los feudos europeos, sino de esta nueva clase emergente que es esta clase que empieza a dominar, de estos capitales financieros de la mano de la clase burguesa. Esto pasa también en América Latina, pasa en Australia. Australia también es ocupada muy rápidamente y es justamente explotada también muy rápidamente, y pasa también en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la particularidad justamente que Estados Unidos inicia un proceso de industrialización después de justamente del debate entre si el abolicionismo era necesario o no era necesario, que lleva justamente a la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra norte-sur, en la cual el norte termina justamente capitaneado por grandes idealistas como Abraham Lincoln, termina justamente venciendo estas ideas y venciendo militarmente al sur. Inicia un proceso de industrialización en Estados Unidos en la cual el capital financiero es centralmente nacional. Y es acá donde Estados Unidos
inicia un proceso justamente de enriquecimiento, pero para su propia nación. A diferencia de las otras naciones en las cuales son los capitales extranjeros lo que terminan promoviendo el desarrollo, el supuesto desarrollo, porque, por ejemplo, las grandes mineras en el sur de África y las grandes diamanteras terminan produciendo para el enriquecimiento, por ejemplo, de Bélgica, de Holanda, y dejando muy poco para su territorio, ¿no? Y esto, bueno, ustedes los pueden comparar justamente hasta el día de hoy, a pesar de que África es un territorio en el cual existen muchísimas naciones independientes, digamos, territorialmente, pero no económicamente, ¿no? Los imperios europeos y otros imperios nuevos emergentes siguen todavía explotando esos territorios económicamente y, bueno, obteniendo grandes ventajas económicas en estos territorios. Para que tengan un ejemplo, hasta el día de hoy, los diamantes africanos, los famosos diamantes de sangre, estos diamantes que se obtienen a través de minas ilegales, terminan siendo comerciados en Europa y a partir de ahí en Holanda centralmente, y a partir de ahí divididos al resto del mundo, ¿no? Y esto deja muy poca riqueza justamente a estos territorios explotados, ¿no? Esto inicia justamente en este periodo en el cual en el siglo XVII y XVIII, con la revolución industrial en pie, se inicia un proceso justamente de expansión comercial muy voraz en búsqueda de nuevos mercados. Y acá se da la particularidad de que el comercio naviero termina multiplicándose en grandes capacidades de tonelaje. Si bien los barcos navieros desde el siglo XV empezaron a aumentar su capacidad de tonelaje, para el siglo XIX esta capacidad se incrementa enormemente y sobre todo con nuevas capacidades ya pasada para el siglo, ya llegando al siglo XX, con la capacidad de poder congelar los productos, ¿no? Que aparecen los barcos frigoríficos, en la cual se produce un boom del comercio también a nivel global. Este mundo que había sido explorado, y este mundo que termina siendo mapeado, que termina siendo cartografiado en detalle, es también dividido, ¿no? Eso hay que aclararlo. Mediante estas exploraciones, mediante estas cartografías y estos detalles del mundo, el mundo termina siendo dividido de acuerdo a los intereses y al poderío militar que tenga cada una de las potencias europeas, ¿no? Muchos territorios terminan independizándose de las potencias europeas, por ejemplo nosotros, en nuestro territorio, pero quedamos librados a nuestra suerte, como pasa con muchos estados-nación, librados a nuestra suerte con el comercio mundial. Si bien son nuevas naciones emergentes, la posibilidad de desarrollarse económicamente queda todavía en manos de los imperios europeos, ¿no? Con excepción de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un proceso de comercio interno, que es lo que lleva justamente al desarrollo de Estados Unidos como una futura potencia emergente en el resto del planeta, ¿no? La expansión del ferrocarril, está el barco a vapor desarrollado justamente en Europa, la máquina a vapor, estas máquinas que habían iniciado justamente el proceso de mecanización en la revolución industrial, en la cual una máquina, ¿no? A través de distintos pistones y distintos pistones con presión terminan generando un movimiento mecánico, que esta energía es transportada hacia una rueda y esta rueda es la que genera justamente el movimiento mecánico de otras maquinarias y termina produciendo un movimiento uniforme en la cual
permite producir a gran escala los productos primarios, por decir, los productos elaborados. Aparece esta máquina, el tren, como uno de los principales productos del desarrollo capitalista, y son los principales productos que la locomotora, la que es insertada en el resto del mundo. Obviamente, las locomotoras, la expansión del ferrocarril está controlado centralmente por la potencia, en este momento, la potencia más grande del mundo, que es Inglaterra. Para que nosotros podamos poder tener una idea, Inglaterra lleva estas inversiones a todo el mundo. A todo el mundo, justamente con estas manos de estos nuevos comerciantes y de estos nuevos estados emergentes, termina convenciéndolos de que es necesario el desarrollo de sus economías, pero para el desarrollo de esas economías es necesario el desarrollo del ferrocarril. Y el ferrocarril, obviamente, toda la producción de toda la maquinaria y toda la fundición de acero y todos los requerimientos necesarios para que el ferrocarril se desarrolle en cualquier nación del mundo está bajo el control de Inglaterra. Entonces, esto produce un salto enorme en cuanto a la apropiación de riquezas de Inglaterra, ¿no? Esta relación de que yo te vendo los ferrocarriles junto con todos los elementos necesarios para que los instales, y vos a cambio me provees de ya sea de productos primarios, que los que vos produzcás, o de monedas de oro, ¿no? El oro centralmente, que siempre ha sido un patrón hasta el día de hoy para el comercio internacional. Ya para 1845 el ferrocarril ya estaba en todo el mundo. Hasta los lugares más alejados del mundo tenían su pequeña porción de ferrocarril en desarrollo. Argentina también los instala a los ferrocarriles como justamente una idea de que vamos a avanzar a ser una potencia mundial, bajo esas ideas que hasta el día de hoy se siguen rondando en los grandes sectores políticos de nuestro país. Si me refiero a la idea de que si invierten capitales externos, nosotros nos vamos a desarrollar. Bueno, estas ideas, en los principios de nuestra nación, son apropiadas por justamente las clases dominantes, las clases políticas dominantes de ese momento. Argentina, Perú, Brasil suman más o menos 2.000 kilómetros de ferrocarril ya para 1875. 62.000 locomotoras, solo para dar números, ¿no? Son ya activas en todo el globo. Y centralmente lo que tenemos que analizar no es ni la cantidad de kilometraje, ni la cantidad de locomotoras, esos son datos que no nos importan centralmente, sino que el desarrollo del ferrocarril es financiado, que es la parte que nos importa, es financiado por capitales financieros de estas clases burguesas, y por alianzas entre algunos capitales de estos imperios, pero centralmente por distintas inversiones de las clases burguesas, y empieza a haber esta idea de la especulación financiera. Entonces vos invertís, nosotros promovemos el ferrocarril, y esto va a crecer y esto va a traer ganancias hacia tu inversión. Esta idea de inversión y de poder enriquecerse, vuelve otra vez esta idea. Ustedes se acuerdan que esta idea de rapiñaje, del rápido enriquecimiento que hubo durante los grandes saqueos de los imperios, cuando empezaron a ocupar los territorios al resto del mundo. Bueno, vuelvo otra vez a emerger de la mano del capitalismo, otra vez este rápido enriquecimiento, esta idea de poder enriquecerte muy rápidamente invirtiendo en los grandes capitales financieros ferroviarios, ¿no?
Los ferrocarriles entonces se convierten en una base para la industrialización total, digamos, y completa, centralmente de Inglaterra, pero también para llevar adelante la posibilidad de comercio a nivel global y poder sacar las mercancías, las materias primas de los territorios y poder terminar de elaborarlas en los sectores industrializados, centralmente en Europa y algunos sectores de Holanda, Alemania, también por ahí algunos sectores franceses, en la cual la posibilidad de la mecanización a través del ferrocarril se convierte en uno de los motores de la economía a nivel global. Ya estamos hablando con una idea de un capitalismo ya desarrollado. Justamente este es un caso del capitalismo en el cual aparece, por un lado, el capital financiero, que es el inversor, ¿no? para el desarrollo de estos ferrocarriles a nivel global. Por otro lado, las clases políticas que terminan negociando justamente, y aparece justamente en estas clases políticas el soborno, la corrupción, para poder llevar adelante esta idea que se le vende a estas nuevas naciones y a estos nuevos territorios como la civilización para el mundo. Si vos tenés que civilizarte, necesitas ferrocarril. Si vos querés desarrollarte como un gran desarrollo de la obra pública, es el desarrollo del ferrocarril, ¿no? Entonces, es acá donde se termina consolidando en esta etapa el capitalismo en su etapa más madura del capitalismo, que se termina desarrollando después de manera más brutal en el siglo XX y hasta nuestros días, ¿no? En el siglo XXI. Y es acá donde justamente también para poder desarrollarse un país, para poder justamente instalar estas grandes maquinarias ferroviarias, se necesita gran cantidad de mano de obra. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se produce un gran movimiento migratorio hacia los Estados Unidos, ya sea tanto de mexicanos, se produce de irlandeses, de ingleses también, pero también de chinos, que son los chinos los que terminan armando toda la estructura ferroviaria desde el este de los Estados Unidos, estamos hablando desde las costas del mar Atlántico hacia el oeste, hacia las costas del Pacífico, en la cual se termina interconectando a través del ferrocarril y produciéndose una expansión hacia el oeste. Ustedes habrán visto esto en muchas películas, esto del viejo oeste, el salvaje oeste. Bueno, cuando se produce justamente este movimiento de la expansión del oeste hacia el este con el ferrocarril, ¿no? Esto produce una gran cantidad de movimiento de capitales a nivel mundial. Esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. La posibilidad y el crecimiento financiero se da justamente con esta primera industria, ustedes imagínense, para poder desarrollar el ferrocarril necesitas primero industrias que te puedan fundir el acero. Para esas industrias necesitas carbón, entonces necesitas consumir una gran cantidad de energía, carbón, necesitas fundidoras, hierro para producir acero, necesitas el desarrollo de tecnologías para poder fundir, y después necesitas justamente mercados que consuman estos productos, que el ferrocarril producía enormes ganancias centralmente para los mercados ingleses, ¿no? Que era el que tenía el control de desarrollo de la tecnología en el mundo. Si ustedes alguna vez pueden, por ejemplo, acercarse acá hasta el centro de la ciudad y mirar, o se han acercado hasta la vieja estación
los grandes mástiles que están ahí en la vieja estación y que sostienen toda la estructura del techado, fueron fundidos en Inglaterra, ¿no? Estos mástiles que fueron traídos desde Inglaterra como parte de esta expansión del desarrollo del capital financiero inglés, que terminó también invirtiendo en este territorio, ¿no? Y acá, bueno, justamente los sectores de las clases dominantes locales terminaron comprando todas estas maquinarias, supuestamente beneficiando al desarrollo económico del país, y son justamente resabios de esta gran expansión de los mercados europeos en el mundo y el desarrollo de estas tecnologías inglesas. En paralelo, justamente con el desarrollo del ferrocarril a través de la inversión de los capitales financieros, aparece también el telégrafo como también una herramienta de comunicación a nivel global. Si bien el telégrafo es desarrollado en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, otra vez, es un caso particular, siempre lo saco a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, a través de la American Telegraph Company, es la que justamente inicia un proceso de desarrollo del telégrafo, pero a nivel nacional, es decir, lo nacionaliza al telégrafo. Inglaterra también hace lo mismo, nacionaliza el telégrafo, pero para el resto del mundo, el desarrollo del telégrafo y de las grandes comunicaciones se produce a través de grandes compañías de desarrollo de comunicación telegráfica. Entonces, el mundo se empieza a interconectar a través de esta nueva tecnología. El telégrafo inicia un proceso de interconexión a nivel marítimo, se tiran enormes grandes cables que cruzan los océanos y comunican un territorio con otro territorio. El primer gran cable que se tira a través del océano Atlántico es el que comunica la ciudad de Nueva York con Londres y posteriormente con París. Cable que cruza el océano Atlántico y que interconecta justamente el mundo e inicia un proceso de comunicación a nivel mundial. Esta idea de la comunicación inmediata y de poder vos mandar un mensaje y tener la respuesta en un par de horas, se convierte para el comercio mundial en la posibilidad de poder acelerar el proceso justamente de información y el proceso de comercialización en el mundo. Acelera justamente estas comunicaciones, la posibilidad de estas comunicaciones inmediatas, acelera, por ejemplo, el poder enviar un barco desde Inglaterra, ¿no? Digámoslo, desde Londres, que zarpe un barco, inmediatamente informar que está zarpando el barco hacia la ciudad de Nueva York, y ya en Nueva York poder hacer todos los preparativos para recibir el barco y tener calculado que el barco vaya a estar llegando en 2 semanas con todas las cargas y poder en Nueva York inmediatamente preparar todo el proceso de desembarco y en esas 2 semanas ya directamente vender todos los productos que traiga ese barco hacia el consumo interno de los Estados Unidos. Es decir, zarpa el barco, 2 semanas después llega al puerto de Nueva York, descargan e inmediatamente distribuido el producto y ya está la venta realizada, el comercio ya está terminado y la ganancia ya está garantizada. Esta inmediatez en la información empieza a producir especulación sobre los productos. Especulación sobre los valores, digamos. Si vos estás produciendo algo, terminás de producirlo, ya lo estás vendiendo y ya estás obteniendo una ganancia, produce las especulaciones financieras que para 1857 producen el primer estallido de este modelo capitalista, la primera crisis financiera en el mercado mundial, a través de estas especulaciones que se realizan en el mundo. 1857, ya un capitalismo ya desarrollado, explota a nivel financiero
porque se producen grandes especulaciones sobre el valor de los productos a futuro. Hay una sobreproducción para 1857, una sobreimpresión del dinero, ¿no? Sin el respaldo necesario, comúnmente el respaldo de las monedas para esta época es el patrón oro. Entonces, si vos tenés una gran cantidad, una X cantidad de tonelaje de oro, vos podés respaldar tu moneda y podés emitir. Bueno, se produjo una gran emisión sin tener ese respaldo y en sumatoria se produjo de los grandes bancos que ya están consolidados para esta época, una gran especulación financiera sobre los valores a futuros, por ejemplo, en el agro, el valor del grano, se especulaba que se iba a vender una vez terminada la cosecha a un valor nominal, y cuando llega el momento de la cosecha, ese valor no existe y todos esos productos ya habían sido vendidos y el valor cae. Entonces se produce un crack financiero. Centralmente se produjo una primera crisis financiera, no se produjo un crack. El primer crack fue en 1929, pero se produce una crisis financiera que es una característica de estos nuevos mercados, de este nuevo capitalismo ya consolidado, capitalismo maduro, para 1857. Este comercio mundial que se va expandiendo justamente de la mano de estos inversores burgueses, de estos grandes inversores financieros, estos grandes bancos que se consolidan en el mundo, también produce nuevos circuitos comerciales, como por ejemplo el ferrocarril se instala en el canal de Suez, para que ustedes se ubiquen geográficamente. Está Europa, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, pasan, llega a lo que antiguamente se conocía como Egipto, en donde estaban las pirámides. Bueno, justamente a partir de ahí hay un pequeño espacio de unos 200, 300 kilómetros que conecta hasta el canal de Suez desde el Mediterráneo. Bueno, ahí se instaura para el paso rápido de las mercancías un comercio con el ferrocarril. En primera instancia se desarrolla el ferrocarril para poder llevar las mercancías en vez de estar bajando por África y dar la vuelta, ¿no? O bajar también por hasta lo que es el Cabo de Hornos en Argentina, tener que dar la vuelta hacia llegar al Pacífico. Bueno, un paso más corto para sacar las mercancías es justamente este paso. Y posteriormente, ya establecido el ferrocarril en esta zona, se desarrolla el canal de Suez, ¿no? Un canal enorme en el cual los barcos pueden pasar del mar Mediterráneo justamente al mar Rojo y ya no tener que descargar las mercancías y llevarlas en tren, sino que directamente el barco se conecta y a partir de ahí llevar todo el comercio hacia Asia o a la inversa, traer las riquezas de Asia hacia Europa. También se plantea, obviamente, otro punto estratégico acá en América, es el desarrollo del Canal de Panamá. Un punto estratégico, para que ustedes tengan una idea, las riquezas durante la expansión de la fiebre del oro en Estados Unidos, las riquezas que se producían en Estados Unidos, todavía sin tener un completo desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos, las riquezas son trasladadas desde los puertos de California hacia el sur, pasando por Perú, Chile, dando la vuelta por el Cabo de Hornos, dando la vuelta por Brasil hasta llegar hasta Nueva York, los grandes barcos. Entonces, una solución para el comercio norteamericano, centralmente, es justamente en el Istmo de Canadá poder establecer una zona de paso, que es el territorio de 80 kilómetros más o menos, usando el ferrocarril. Igual que en el canal de Suez, establecer una zona de paso comercial para poder justamente trasladar de una manera más eficiente todas las riquezas que se producen en la zona este de los Estados Unidos hacia la zona oeste de los Estados Unidos. Y les traigo este caso del Canal de Panamá porque es un caso emblemático hasta el día de hoy,
Panamá era parte del territorio colombiano. Panamá era una provincia de Colombia, y a través de distintas interferencias y incentivos norteamericanos, el Panamá se termina justamente convirtiendo en un país, se independiza, obviamente en un conflicto interno. Panamá se termina independizando de Colombia y se termina justamente convirtiendo en un propio país en papeles, ¿no? Porque la economía de Panamá termina justamente siendo controlada por el gobierno de los Estados Unidos, y termina justamente invirtiéndose ahí para la construcción, al igual que el canal de Suez, del canal de Panamá. El canal de Panamá, que es financiado por distintos capitales, centralmente el capital de Estados Unidos, y que hasta el día de hoy se encuentra el canal bajo control de los Estados Unidos, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre la ocupación militar. De hecho, donde está el canal, no se puede pasar. Si ustedes alguna vez van por ahí, no pueden pasar por ese lugar, está prohibido el paso a través del canal. Solamente pasan los barcos, y todo el territorio del canal, 5 kilómetros a su alrededor, es considerado territorio de los Estados Unidos y está bajo el control militar de los Estados Unidos. Este canal, que se termina convirtiéndose en uno de los pasos más importantes que hay en el mundo para el control comercial de las distintas mercancías de este capitalismo comercial y financiero, que termina justamente desarrollándose para el siglo XIX. Entonces tenemos por un lado el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo del telégrafo, que trae también como consecuencia del desarrollo del telégrafo y esta posibilidad de llevar la información muy rápidamente de un lugar a otro, el desarrollo del periodismo internacional, que termina informándose lo que pasa en Europa, el comercio en Europa, el comercio en Estados Unidos y el comercio mundial, termina justamente desarrollándose estas noticias. El periodismo internacional y las noticias terminan consolidándose muy rápidamente con el desarrollo del telégrafo y también justamente el desarrollo, por ejemplo, del código Morse como un código universal, como un código de comunicación universal, que también termina facilitando el viaje de las noticias y de la información comercial de un territorio a otro, ¿no? Digamos, con un código que es manejado universalmente y que es fácilmente decodificable por los distintos territorios y por los distintos por los distintos tipos de lenguas que tiene cada uno de estos países interconectados. Esta velocidad y este aumento en la velocidad de las comunicaciones también es una particularidad que se da justamente con el desarrollo comercial y con el desarrollo del capitalismo en esta época. Y estas características se van justamente a pasar de un momento de una revolución industrial, la primera revolución industrial, estas características se pasan a la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y hasta nuestros días, en las cuales esta velocidad de las comunicaciones es una gran necesidad para el desarrollo del comercio internacional. Nosotros lo podemos ver hoy en día a partir de justamente del desarrollo en los años 90 a nivel global del desarrollo del Internet y con el desarrollo global de las comunicaciones a nivel mundial, y hoy en día ya con el establecimiento del modelo de comunicación virtual y de comercio virtual a nivel global, justamente que lo estamos viviendo hoy en día, ya con, digamos, si bien el comercio virtual, el comercio digital se viene dando hace más de 30 años, pero justamente en esta época que estamos viviendo a través después, que es lo que va a dejar esta pandemia,
es justamente el establecimiento del comercio digital completo, full, en el mundo, ¿no? Este aumento de la velocidad de las comunicaciones también es una de las características justamente del desarrollo comercial de este capitalismo que se va consolidando, que ya está, digamos, ya está casi totalmente consolidado en el mundo con el comercio internacional. También aparece el turismo como una novedad, como una consecuencia. Una vez desarrollado el ferrocarril, las comunicaciones, aparece el viajero turístico, el turista que empieza a conocer el resto del mundo. Centralmente, cuando hablamos del viajero turista, estamos hablando de los viajeros europeos que empiezan a viajar al resto del mundo a través de los barcos y de los trenes, con una gran movilización en el mundo. Está, por ejemplo, esta fantasía de Julio Verne, digamos, poder recorrer el mundo en 80 días, ¿no? Que con el desarrollo naviero, el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de las comunicaciones, se plantea como posible. Poder viajar en el mundo para esta época, en un corto periodo, dar la vuelta al mundo, se plantea justamente como una posibilidad de poder dar la vuelta al mundo en 80 días, como una idea de fantasía que se termina convirtiendo casi en una realidad. Bueno, hay sectores que no están conectados todavía en el mundo, pero se convierte casi en una posibilidad de poder viajar alrededor del mundo, ¿no? Una posibilidad, obviamente, pero eso no quiere decir que todos puedan viajar alrededor del mundo, ¿no? Entonces tenemos el desarrollo del capitalismo y la madurez ya del capitalismo para el siglo XIX a través del ferrocarril, el telégrafo, la industria naviera ya bien desarrollada, ¿no? Con la posibilidad de la velocidad en las comunicaciones y con la aparición del viajero turista en el mundo como una novedad. Este desarrollo, esta versión dominante, se expande una versión dominante del modelo del desarrollo capitalista, ¿no? El modelo de desarrollo basada en las ideas civilizatorias. Una visión de una construcción de un mundo desarrollado, una construcción de un mundo civilizado a través de la mirada de la clase burguesa, que es la que empieza a dominar con el capitalismo del mundo, ¿no? Y con ella justamente el establecimiento del liberalismo económico, el establecimiento de un modelo liberal económico en el mundo y con una clase política en el mundo que también se incorpora muy rápidamente a estas ideas del modelo económico liberal. Me refiero a modelo económico en el cual los estados son meros controladores muy disminuidos y es el comercio el que domina las economías y los estados en el modelo liberal simplemente se convierten en garantistas de la posibilidad de este comercio internacional, ¿no? Y queda todo el poder económico en manos de estas clases dominantes, de las clases burguesas dominantes a través de los grandes capitales financieros, ¿no? Y con ello el rápido enriquecimiento de las potencias imperialistas y con una clase política debilitada, una clase política muy enriquecida, pero debilitada en el poder del control económico de sus naciones, que es lo que se empieza a desarrollar como una mirada dominante del desarrollo económico mundial. Y acá vamos a hacer un capítulo aparte porque Estados Unidos tiene un desarrollo particular distinto del resto de las naciones. Estados Unidos, cuando justamente en
la ciudad de Sacramento, cerca de California, se encuentran yacimientos auríferos, lo cual desata una carrera conocida como la carrera de la fiebre del oro, ¿no? Rápidamente, gran parte de la población de Estados Unidos y gran parte de la población de otros lugares del mundo, como China, México, Inglaterra, Irlanda, se desplazan hacia estos territorios con la ilusión de un rápido enriquecimiento, ¿no? La idea de poder llegar a un territorio invirtiendo muy poco y conformando un grupo minero, poder explorar un territorio y encontrar oro muy rápidamente y poder llevarse una gran riqueza y poder enriquecerse muy rápidamente. Esta fiebre del oro desata justamente una expansión territorial hacia el oeste. Tenemos justamente, por un lado, el fin del abolicionismo en Estados Unidos, con el fin de la guerra norte-sur, justamente la aparición de estas minas en el este de los Estados Unidos y la expansión hacia el adentro de los Estados Unidos con el ferrocarril y la posibilidad de interconectar el oeste con el este en Estados Unidos. Esto produce lo que se conoce económicamente como el desarrollo del mercado interno. Y es este desarrollo del mercado interno el que hace que Estados Unidos consolide su economía, ¿no? Obviamente, con ideas de nacionalización del ferrocarril y poder llevar el desarrollo nacional del ferrocarril de los Estados Unidos, ¿no? El desarrollo nacional de las comunicaciones con el telégrafo, el desarrollo nacional de su industria naviera, hace que gran parte de las riquezas de Estados Unidos se mantengan dentro de Estados Unidos y Estados Unidos termine produciendo un gran desarrollo industrial hacia adentro. Esto también está en paralelo con un paquete de políticas del gobierno de los Estados Unidos de llevar adelante este desarrollo hacia adentro de los Estados Unidos. Y una de las políticas es de la expansión territorial, se da justamente en esta movida hacia el viejo oeste, en la cual el gobierno de los Estados Unidos promueve que familias enteras se desplacen hacia el oeste e inicien una ocupación del territorio, garantizándoles el gobierno de los Estados Unidos la seguridad a través del uso del ejército de los Estados Unidos, protegiéndolos a desplazamientos de las grandes caravanas de familias enteras con sus carretas y llegando a un territorio, y una vez llegado a ese territorio, estas familias podían ocupar más de 10 hectáreas, no me acuerdo cuántas hectáreas era lo que les promovía el Estados Unidos, y si esas familias llegaban, marcaban ese territorio, el gobierno de los Estados Unidos le garantizaba el título de propiedad y además de eso lo financiaba con una inyección inicial de capital para que puedan producir en sus campos y ya sea producir agrariamente, poder producir materias primas con exención de impuestos. Bueno, toda esta política hace que los Estados Unidos, esta política gubernamental, empiece a ocupar todo el territorio de los Estados Unidos, toda la parte interna de los Estados Unidos. Estamos hablando de, por ejemplo, Alabama, Arkansas, Texas, lo que es hoy en día Texas, ¿no? Y llevar todo justamente el desarrollo agrario hacia adentro de los Estados Unidos. Y esto tiene como consecuencia un gran impacto en el desarrollo interno de la industria. Porque ustedes imagínense, si una gran cantidad de territorio que no está siendo producido empieza a ser ocupado y empieza a producir, estos campesinos que son además beneficiados con la posibilidad
del título de propiedad de esas tierras y la inyección de un pequeño monto de capital para empezar a producir en esas tierras, este pequeño capital luego se ve nuevamente invertido en el consumo de, por ejemplo, herramientas para producir en esa tierra. Estamos hablando de asadas, elementos para los caballos, carretas, todo el herraje, y todo lo que conlleva justamente a la construcción de nuevos espacios familiares de producción agraria. Esto hace que la industria de los Estados Unidos tenga un gran avance en el comercio interno y hace que justamente lo que se conoce como el Producto Bruto Interno en nuestros días de los Estados Unidos se vea incrementado en grandes valores y que lleve justamente a Estados Unidos a convertirse en una futura potencia industrial y en una futura potencia imperialista, ¿no? Por un lado está la fiebre del oro, que también ayuda al proceso de industrialización interno. Por otro lado, esta expansión y ocupación territorial que también hace que la industria de los Estados Unidos se vea también fortalecida. Y es lo que justamente lleva a Estados Unidos a establecerse después de 1850 o 1860 hasta 1890 a convertirse en una potencia industrial, garantizando ellos justamente mantener su riqueza a través de los procesos de expansión, como le digo, de la fiebre del oro y la posibilidad de que alguien tome un territorio y empiece a produciendo una industria interna que es lo que se conoce económicamente como el consumo interno, que es lo que lleva a Estados Unidos a tener estas particularidades en el establecimiento como una potencia, una futura potencia imperialista en el mundo. Esta expansión a nivel mundial, ya cerrando el caso de los Estados Unidos, los mercados financieros y esta crisis que también se da en 1857, digamos, la primera crisis de la primera depresión financiera en el mundo, producida justamente por esta especulación en la inversión ferroviaria, en inversión agrícola, de especulación de los precios a futuros, que termina en 1857 produciéndose una caída también justamente por la imposibilidad de poder tener respaldo en piezas de oro de esta gran impresión de billetes. Ya el mercado también mundial casi ocupado totalmente con la inversión ferroviaria, digamos, ya con muy pocos lugares en el mundo en los cuales poder seguir invirtiendo ferroviariamente, y esta sobreproducción en los mercados de materias primas, agrarios y la especulación hace que justamente en 1857 termine produciéndose una de las primeras crisis a nivel mundial. Esto también, posterior a esto, cómo vuelve otra vez a consolidarse el capitalismo, los mercados financieros, cómo vuelven otra vez a emerger, ¿no? Aparece el desarrollo científico, por ejemplo, de Mendeleev, con el desarrollo de la tabla periódica, que lo deben haber visto alguna vez, y el desarrollo de nuevas teorías, ¿no? Nuevas teorías físicas y químicas que producen el desarrollo de nuevos materiales. Estos nuevos materiales, justamente, por ejemplo, la posibilidad de controlar la electricidad, ¿no? Produce justamente el desarrollo otra vez de una segunda revolución industrial en la cual estos avances en física y química permiten el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, ¿no? El poder controlar la electricidad
produce otra vez una nueva inyección de los capitales financieros y otra vez una fuerte consolidación del capitalismo. El desarrollo de nuevas tecnologías, ya para 1890, ya el desarrollo por ejemplo, del automóvil está en proceso, que es lo que va a llevar posteriormente a un nuevo boom financiero a nivel mundial. Pero estas apariciones de nuevos procesos químicos también es lo que hace que otra vez resurja, otra vez después de haber caído financieramente con una gran depresión, otra vez los capitales otra vez emerjan a nivel mundial. Y en paralelo vamos a ir un poco más pausado porque esto es una de las partes más importantes, además del desarrollo del capitalismo, el desarrollo financiero y además el desarrollo a través de distintas estrategias en el mundo, de ocupación, de creación de nuevos mercados. Aparece por ejemplo, nuevas ideas a través de nuevos conceptos también científicos de superioridad racial, ¿no? Si bien Darwin desarrolló la idea justamente en su libro El origen de las especies, desarrolló justamente la idea de la teoría de la evolución, en la cual plantea, ¿no?, que justamente bajo ciertas condiciones naturales, climáticas, de alimentación, las distintas especies terminan adaptándose a su entorno y son estas especies las que, una vez que se adaptan, son las que sobreviven y son las que perduran, y aquellas especies que no pueden adaptarse a estos cambios climáticos, estos cambios geográficos, son las que terminan extinguiéndose, y en las cuales termina justamente Darwin, a través del estudio en las Islas Galápagos, termina confirmando estas teorías del desarrollo evolutivo en las distintas especies. Estas ideas son interpretadas de una manera, digamos, negativa para el resto de la humanidad, ¿no? Darwin no tiene justamente la culpa de que haya una mala interpretación de estas teorías, pero sí hay una idea centralmente basada en las ciencias antropológicas, en la cual se establecen categorías de evolución de la humanidad. A través de la etnografía y de la antropología, después de la antropología cultural, se termina estableciendo estadios evolutivos del desarrollo cultural del mundo, ¿no? Taylor, que es uno de los grandes antropólogos, en su libro de Culturas Primitivas, habla, para tener un resumen, de 3 estadios culturales, ¿no? El estadio salvaje, en la escala más baja, en la escala media, el estadio bárbaro, y en el estadio más superior, el civilizado, ¿no? Y estas ideas justamente traen como consecuencia justamente esta expansión del capitalismo, se basa en gran parte en estas ideas de civilización. Poder llevar el desarrollo tecnológico a estas culturas salvajes, a estas culturas bárbaras, estamos hablando, digamos, al resto del mundo, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos visto las ideas de eurocentrismo y cómo se van desarrollando? Bueno, son estas ideas ideológicas las que terminan convirtiendo al resto del mundo en un mundo salvaje o civilizado, y a lo cual al resto del mundo hay que llevarle el desarrollo civilizatorio a través de la incorporación, primero,
de la incorporación, de la inyección de estos capitales financieros y de consumo de estas tecnologías de parte justamente de estos territorios salvajes, de estos territorios bárbaros en el mundo, y es el ferrocarril, justamente el ferrocarril, el desarrollo del telégrafo y otras tecnologías que van apareciendo posteriormente en las siguientes revoluciones industriales, las que siguen manteniendo justamente esta inversión y esta idea del llevar la civilización al resto del mundo, ¿no? Justamente es acá donde se vincula esta idea de civilización y capitalismo, ¿no? El poder, los imperios europeos, llevar la civilización con la inversión de los capitales al resto del mundo, a estos territorios salvajes, estos territorios bárbaros, y además de eso, llevar inversión en obras públicas con el desarrollo también, por ejemplo, no solo de los ferrocarriles, sino también de los caminos, y poder hacer obras públicas que lleven a estas culturas, a estos estados nuevos que están emergiendo, llevarle la civilización, ¿no? Incorporarle, ya sea de una manera amistosa, entre comillas, digamos, ¿no? de una manera a través de la negociación con los sectores políticos dominantes, con las clases dominantes, de estas inversiones, o de una manera forzada, usando el uso de la fuerza, centralmente la fuerza militar, para que estos lugares salvajes o bárbaros se civilicen obligadamente. Y es acá donde también aparecen, que es lo que vamos a ver en el siguiente trabajo práctico, una de las ideas que es a través de los zoológicos humanos que se plantean en Francia, estas ideas de civilización, y empiezan a clasificarse el mundo. Habíamos visto al principio esta unificación del mundo a través de la cartografía, pero también esta idea de tratar de unificar el mundo y categorizar el mundo en culturas salvajes y civilizadas, bárbaras o civilizadas, las ideas de superioridad cultural y superioridad de raza. La categorización de la humanidad, digamos, en base a estudios antropológicos, en estadios evolutivos, y esta idea de superioridad racial, esta idea de superioridad de una cultura, superioridad física, ya sea una superioridad en cuanto a, hasta planteada erróneamente en el color de piel, ¿no? Plantear, por ejemplo, que los negros africanos están en una etapa negroide de evolución, los asiáticos en una etapa mongoloide de evolución, ¿no? Y así categorizar al resto del mundo en distintos estadios, basándose no solo en la cultura, sino también en los rasgos físicos de una persona, es decir, que una persona blanca es una persona superior, una persona europea blanca es más superior que una persona blanca que esté en el resto del mundo, que haya también sido blanca. Y plantear estas ideas, justamente las ideas de superioridad, con el único fin de poder instaurar un modelo civilizatorio, un modelo de comercio capitalista en el mundo. A través de estas clases dominantes, estas clases burguesas, poder establecer esta dominación del mundo. Esto lo vamos a analizar en cómo se ha producido en el mundo, en los siguientes 3 trabajos prácticos que están relacionados justamente con este tema, el desarrollo del capitalismo con el desarrollo de las ideas de civilización y las ideas justamente que llevan a la ocupación territorial y a la dominación de estos territorios, ¿no? De la mano del comercio internacional y de la dominación de los distintos mercados internacionales que obviamente, una vez segregadas, dominadas estas culturas, dominados estos territorios económicamente, meterle las ideas de inferioridad para que lleven adelante y se vean obligados a desarrollarse
culturalmente a través de estas inversiones de los capitales financieros extranjeros, ¿no? Nosotros lo hemos visto, y siempre lo tengo como ejemplo, acá en Argentina, las ideas de Sarmiento, de civilización y barbarie, directamente así, determinadas, así, sin dar vuelta, civilización y barbarie, que llevan justamente al modelo europeo como modelo dominante, ideas de civilización que es el modelo europeo, el modelo que se va a seguir acá en Argentina, para el desarrollo civilizatorio de nuestro país, y que tienen como consecuencias nefastas justamente uno de los grandes genocidios étnicos de nuestro país, que es la aniquilación de los pueblos tehuelche, los pueblos mapuches, y justamente el saqueo de esos territorios, y después, bueno, la ocupación territorial de lo que es el sur de nuestro país, y consagrado con ello justamente la inversión de los capitales ingleses en los ferrocarriles dentro de nuestros territorios, en los cuales los ingleses se garantizaron durante mucho tiempo la inversión financiera en nuestro país con los ferrocarriles, y la dominación, obviamente, de ellos, del comercio interno y el comercio también internacional de nuestro país, ¿no? Bueno, estas ideas de civilización, estas ideas de llevar a través del desarrollo económico, a través del desarrollo financiero, y la incorporación de todos los productos y materias primas de estas potencias europeas al resto del mundo, llevar con ella consigo la civilización. Vuelvo a esta idea de poder vestir al salvaje, ¿no? Darle una herramienta al bárbaro, ¿no? Y poder acercarlo a la civilización, ¿no? Y con ello justamente dominar sus economías y su comercio, y enriquecer justamente a las potencias imperialistas europeas, ¿no? En desventaja con estos sectores considerados como salvajes y considerados como bárbaros. Estas ideas de superioridad, que son las que empiezan en el siglo XIX a dominar el mundo, junto con el establecimiento de un capitalismo maduro y de un comercio financiero mundial. Bueno, hasta acá llegamos con este trabajo práctico. Este es el trabajo práctico número 5. Vamos a terminar acá la grabación, y bueno, vamos a comenzar con la otra parte, que es las respuestas a las preguntas de los trabajos prácticos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, vamos a iniciar a hacer rápidamente un análisis de las preguntas para tratar de responder sintéticamente las preguntas de trabajo práctico número 5, ¿no? En la guía de análisis son 10 preguntas. La primera pregunta dice, a partir de las lecturas de teóricos, vincular la revolución industrial con el mundo interconectado, ¿no? Bueno, la revolución industrial justamente tiene que ver justamente directamente con este mundo interconectado, ¿no? La revolución industrial, que empieza a producir mecánicamente una gran cantidad de excedentes de productos elaborados industrialmente, y que son necesarios incorporarlos al resto del mundo, ¿no? Dentro de esta necesidad de incorporar todos estos productos excedentes de la producción industrial, de toda esta revolución industrial, es necesario justamente construir nuevos mercados, ¿no? Y estos mercados son las nuevas naciones emergentes en este periodo, que son las que se convierten en los principales consumidores de estos productos en el mundo, ¿no? Esta es justamente en donde se lleva el proceso de desarrollo del ferrocarril, las comunicaciones, el telégrafo y la industria naviera, que es la que permite justamente esta interconexión en el mundo
vinculado con la revolución industrial. Bien, esa es para la primera pregunta. Para la segunda pregunta dice vincular el conocimiento del mundo con su control económico, ¿no? Bueno, esta se las voy a responder brevemente y se las voy a dejar para ustedes, para que las puedan elaborar justamente con los teóricos. El conocimiento del mundo con el control económico. La relación del desarrollo de los capitales financieros de estas potencias europeas junto con el capitalismo llevan esta necesidad de conocer el mundo, de conocer estos nuevos mercados y llevar la necesidad de controlar estos nuevos mercados emergentes. El control económico del mundo es necesario justamente para poder terminar de desarrollar estos capitales financieros y tener lugares para invertir, este capitalismo que termina dominando el mundo y controlando las economías de estas nuevas naciones, ya sea controlando las economías o controlando el territorio directamente de la mano de los imperios, centralmente los imperios europeos. Bien, la tercera pregunta dice, explique por qué hasta mediados del siglo XIX en los mejores mapas existían áreas de diversos continentes en blanco. Bueno, estaba explorado todas las costas, pero había una gran cantidad de territorio todavía inexplorado, ¿no? Esto se encarga justamente estas clases dominantes, esta burguesía, a través de distintos exploradores, poder construir terminar de graficar estos mapas en el mundo. Estamos hablando hacia el adentro de estos territorios, ya sea en Asia o en África o en América, el poder explorar el adentro y poder, bueno, descubrir a ver qué riquezas hay o qué nuevos comercios se pueden establecer a favor de los imperios europeos. En la 4 dice, ¿por qué explorar implicaba para los europeos y norteamericanos llevar el progreso y civilización a las regiones desconocidas? Bueno, lo que habíamos analizado, el progreso, el desarrollo, la civilización, que son ideas justamente que se establecen como ideas como una ideología que es necesaria para llevar justamente la inversión del capitalismo, el desarrollo de la industria, la expansión de los productos de la industria europea e incorporar estos productos a estos territorios no civilizados, ¿no? Estos territorios considerados como bárbaros, considerados como salvajes, y poder llevar, digamos, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril en su primera etapa de la revolución industrial, llevar todos los productos manufacturados en Europa y poder incorporarlos a estos nuevos territorios para que se civilicen, ¿no? Entre comillas, se civilicen y puedan llevar adelante el proceso civilizatorio tomado como modelo, el modelo europeo, ¿no? Justamente tanto para los europeos y para los norteamericanos, como habíamos hablado en el caso de Estados Unidos, como un caso particular, para Norteamérica también es justamente el desarrollo de este mercado interno, de esta necesidad de expansión territorial y la ocupación territorial de las comunidades nativas norteamericanas, bueno, la quita de estos territorios en favor de un modelo civilizatorio y a favor justamente de la economía interna norteamericana, ¿no? Justamente es esto lo que se habla del progreso y la civilización, de llevar el progreso a través de la inversión de los capitales y la civilización a través de la incorporación de los productos manufacturados europeos y a través de la incorporación justamente del desarrollo de estas economías, con la idea de que si se incorporan todos estos productos, hacen todas estas inversiones, estos capitales extranjeros van a llegar al modelo civilizatorio europeo. A eso se refiere porque explorar para los europeos y norteamericanos significaba llevar el progreso
y la civilización. La pregunta 5 dice: ¿qué papel jugaron el ferrocarril, el barco a vapor y el telégrafo en el proceso de unificación del mundo? Bueno, el ferrocarril fue una de las matrices de la incorporación del modelo de desarrollo capitalista a nivel global, de la mano justamente de los ingleses. Se incorporó el ferrocarril como un modelo de desarrollo civilizatorio en el mundo. El barco a vapor, que también, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que es el río Missouri, uno de los ríos internos más grandes de los Estados Unidos, el barco a vapor se convirtió en una de las maquinarias centrales para el comercio interno en todo ese territorio. El barco ya no como esperando las condiciones climáticas del viento para poder trasladar un producto de un lugar a otro, sino que tener la independencia de poder movilizarse rápidamente de un lugar a otro sin necesidad de esperar los vientos para poder movilizar las mercancías, ¿no? Esta libertad justamente de los barcos a vapor en Estados Unidos tienen un gran desarrollo, también en Brasil, en lo que es el Amazonas, tienen también un gran desarrollo para el comercio interno. Y el telégrafo como un modelo de unificación comunicacional del mundo, esta posibilidad de la rápida comunicación a través del uso del telégrafo, a través de un código común, del código Morse, y de poder garantizar las comunicaciones inmediatas y con esto garantizar el comercio rápido en el mundo y poder comunicarse si los productos llegaron o poder especular sobre los valores de estos productos y poder especular en el comercio mundial sobre los valores de los productos, ¿no? La pregunta 6 dice: ¿por qué en 1848 Fogg, el personaje de Julio Verne, hubiese tardado 11 meses en dar la vuelta al mundo? ¿Por qué en 1972 lo puede realizar en 80 días? Bueno, la interconexión del mundo, el desarrollo del ferrocarril ya en el resto del mundo, la posibilidad de barcos que pueden movilizarse rápidamente, puertos, el desarrollo de puertos a nivel mundial y las comunicaciones con el telégrafo son justamente las que posibilitan esta idea ficticia en un principio, imaginaria de una novela, de poder dar la vuelta al mundo, pero después la posibilidad concreta de poder realizarlo en 80 días, ¿no? Es por eso que se plantea justamente esta diferencia entre 11 meses y luego en 80 días, que se posibilita la interconexión del mundo. La pregunta 7, ¿cuál fue la importancia de la expansión ferroviaria? Bueno, el desarrollo de los capitales financieros, centralmente los ingleses, el establecimiento del capitalismo maduro ya a través de la expansión ferroviaria, con el desarrollo industrial de toda lo que es la posibilidad del desarrollo industrial ferroviario, ¿no? Los trenes, la fundición y la expansión de los ferrocarriles en el mundo es justamente lo que lleva al establecimiento maduro y a la dominación de una clase burguesa en el mundo con los capitales financieros y con los capitales de inversión del desarrollo ferroviario en el mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo del telégrafo? Fue lo mismo que el anterior, pero nada más que con el ferrocarril se llevó en paralelo el desarrollo del telégrafo. Bien, y la 9 dice: ¿qué significó para la economía mundial la fiebre del oro en California? Bueno, Sacramento, California, para la economía mundial, esto tiene un impacto mundial porque la producción en tonelajes de oro hace que el mundo tenga como una nueva inyección de riqueza rápida en el mundo. Y esto influye centralmente en Estados Unidos, ¿no? Que necesita sacar su comercio, estas riquezas, rápidas riquezas, llevarlas hacia el resto de los Estados Unidos
y tiene como consecuencia justamente en gran parte el desarrollo de la necesidad del desarrollo de una conexión más rápida con el resto de los mercados, y tiene, bueno, justamente la ocupación del Canal de Panamá, el desarrollo del Canal de Panamá como una consecuencia para la economía mundial, bajo el control de los Estados Unidos, obviamente, ¿no? La ocupación territorial y el control del comercio en el Canal de Panamá, de la mano de los Estados Unidos, se convierte hasta nuestros días en, para la economía mundial, en uno de los principales puntos de comercio en el mundo, y en el cual agiliza el comercio internacional, y facilita justamente el comercio internacional en el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Bien, y por último es por qué sostiene Hobsbawm que el proceso de evolución del capitalismo mundial es una estructura de economías rivales dependientes entre sí. Bueno, hay una parte que Hobsbawm lo menciona justamente, las estructuras de las economías, si bien se busca una unificación, como dice la unificación del mundo, pero esta unificación no es es solamente una unificación a nivel cartográfico, a nivel de los mapas. Después se da una rivalidad imperialista entre los distintos capitales imperialistas en el mundo, ¿no? Si bien se unifica a nivel geográfico el mundo, y se interconecta a través del ferrocarril, a través de las comunicaciones, a través de este gran desarrollo de la industria naviera, del desarrollo del barco a vapor. Si bien se posibilita la interconexión rápida del mundo y se fantasea poder recorrer el mundo hasta en 80 días, si bien se da esta supuesta unificación del mundo, se da entre comillas porque en verdad se empieza a desarrollar una competencia, una rivalidad capitalista entre las distintas economías imperialistas en el mundo. Entonces empieza a haber una competencia por quién ocupa más mercados en el mundo. Entonces, quién hace mayores inversiones en los nuevos territorios ocupados en el mundo. Esta rivalidad entre las economías imperialistas es una de las principales características de esta época, de esta era del capitalismo, en la cual primero se va dando en la rivalidad entre la posibilidad de comercio con el resto del mundo, con lo que era considerado el resto del mundo bárbaro, salvaje, poder llevarle las inversiones, y estas economías empiezan a rivalizar entre ellas en una primera etapa. Esto lleva inmediatamente al roce del control económico entre los distintos imperios, que termina en procesos conflictivos, centralmente en grandes guerras, que es las que vamos a ver posteriormente, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el proceso de interrivalidad imperialista, la Triple Entente en la carrera armamentística interna en Europa, que es justamente como una consecuencia directa de esta evolución de un capitalismo maduro a nivel global, una evolución del control comercial de estas grandes potencias financieras, de estas grandes clases burguesas dominantes, que son las que tienen entre sí el control del comercio mundial. Y es lo que lleva a estas nuevas estructuras económicas a tener una rivalidad, una fuerte rivalidad, una enorme, fuerte y brutal rivalidad por el control del mercado mundial. Bien, hasta acá llegamos. Esto es todo lo que hemos visto en el trabajo práctico número 5. Gracias.